por, por Arasi. Palacio directamente lo toma como un sinónimo, principios y sistema. Directamente habla de principio, y no está mal, no está mal. Yo personalmente hago esta distinción porque los principios son aquellos sin los cuales no existe el debido proceso. Y los sistemas, cuando yo voy directamente acá a los sistemas, son las directivas generales en las que se inspira un ordenamiento procesal. ¿Y dónde yo personalmente veo esta distinción? Que los principios, si yo voy para principios acá, es como, de alguna manera, es base, o sea, es estructural, o sea, si no, acá no estaríamos hablando de bioprocesos si no se respetan los principios procesales, ¿sí? En cambio, los sistemas que son directivas pueden ser más o menos, ¿sí? Un sistema puede tener, por ejemplo, si yo voy acá al sistema dispositivo o sistema que vamos ahora de preclusión o sistema de oralidad, puede ser que en un ordenamiento tengan en claro muy bien los principios procesales, pero puede tener un sistema de mayor oralidad o menos, o más estricto, o tener ciertos criterios en cuanto a una economía procesal, o más preclusión y demás. Tal vez yo hago esta distinción, me interesó, me pareció muy bueno lo que hace este autor, y me gustó para darlo, pero les repito, chicos, ustedes si ven, estudian por Palacio, habla directamente de principios procesales y está bien. O sea, toman, no es que, yo a los efectos les doy esto para que ustedes sean más didácticos. Entonces, principios procesales son aquellos principios en los cuales no existe el debido proceso. Bien, entonces, tiene requisitos los principios procesales. ¿Hasta ahí va bien? Bueno, el requisito uno, que el juez que resuelva el conflicto sea imparcial e independiente. Entonces, el hecho que, en, a ver, ahí hay mecanismos, en qué caso cuando el juez justamente no es independiente, no es imparcial, justamente tenemos todos los mecanismos en cuanto a la forma de establecer un jurado de enjuiciamiento, que ya lo vimos, ¿sí? El juez, una vez que está designado, siempre se pone en juego su situación si afecta a la imparcialidad y la independencia. Y por eso están los mecanismos para destituir al juez en cuanto no es independiente o actúa con imparcialidad o no se respetan las garantías que corresponden al juez. ¿Mm? Que tiene que ver justamente con estos conflictos de cuando se estaría afectando la imparcialidad, tenemos todos los mecanismos para remover a este juez, a través de, por ejemplo, de la recusación, o el juez mismo se debe excusar. Es un requisito propio de los principios procesales y que tiene que ver con el debido proceso. O sea, en este caso, nosotros estamos mirando la figura, digamos, del juez. ¿Cómo actúa el juez ante una situación? Si el juez eh, respeta estos principios procesales, si el juez actúa en base al debido proceso. ¿Sí? Esta es la mirada que hacemos ante el juez. Cuando desde otro punto de requisito, el otro punto que es justamente que se asegure, otro requisito que se asegure ampliamente el derecho de defensa de las partes. Muy importante esto porque es abarcativo la defensa de las partes y tiene que ver con el debido proceso y tiene que ver con el principio de igualdad. Entonces, si se estaría afectando la defensa de las partes, que las partes no se le da traslado o, no se le, o el juez no da lugar o no quita los... A ver, el juez debe quitar todos los obstáculos para que las partes se puedan desempeñar y desarrollarse en el proceso. Entonces, si no se asegura ampliamente ese derecho de cuando se le ha traslado, de escuchar a las partes, de presentar las pruebas, de aportar los hechos, las pruebas y demás, en ese caso se estaría afectando la legítima defensa y en consecuencia se estaría afectando el debido proceso. Entonces, estos requisitos son importantes que hacen justamente con el tema de los principios procesales. Bueno, seguimos y empezamos a ver, nosotros hablamos en la clase anterior del principio de igualdad. Considero, si uno hace un estudio con respecto a los principios, yo el principio de igualdad, a ver, el principio de igualdad como el principio de congruencia o el principio de contradicción son de alguna manera estos hacen fundamento y contienen y establecen el criterio de lo que hace al debido proceso. Ahora, el principio de igualdad del artículo 16, fundamental, importantísimo, pues yo hasta es abarcativo. Hay autores que hablan que dicen que más que igualdad, el artículo 16 que habla de la igualdad ante la ley, igualdad jurídica.
muchos autores ya hablan, la doctrina habla de igualdad jurídica. ¿Por qué? Porque abarca activos que la parte tiene la igualdad no solo ante la ley, la igualdad en el proceso, la igualdad ante el sistema administrativo, la igualdad de la jurisdicción ante el juez, ¿sí? La igualdad entre las partes. Y este principio de igualdad es fundamental, fundamental para el debido proceso, fundamental. Lo vimos en el artículo 16, esto lo vimos en la clase anterior, así que voy avanzando, lo estoy haciendo a suerte de repaso para continuar. El principio de congruencia es justamente otro de los principios que tiene que ver con la adecuación. O sea, la sentencia debe contener justo la decisión expresa y positiva de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Acá tiene que haber una adecuación, una congruencia entre el fallo, la parte resolutiva de la sentencia, con las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado. Tiene que haber una relación de congruencia, adecuación, una lógica. Es decir, si se inicia una causa, un juicio, o como les daba el ejemplo, por alimentos, el juez en el fallo tiene que resolver sobre alimentos y no ir más allá a lo que son las pretensiones de la parte. O si no, en ese caso se estaría atacando a la sentencia por ser incongruente. Se pueden dar casos, como le explicaba la vez pasada, cuando vean sentencia, la estructura de la sentencia, que los considerando, donde el juez establece los fundamentos de la sentencia, pueden haber ciertas incongruencias internas, pero donde se ataca, donde es importante acá, cuando uno va a ver si el juez, la sentencia es incongruente, es justamente en el caso del fallo, en la resolución. Es decir, se inició una demanda por desalojo, la sentencia va a ser, el juez en su sentencia va a establecer, digamos, la parte resolutiva de su fallo, va a hablar sobre el desalojo y no sobre si hay una ejecución de alquileres. Un ejemplo, como dije recién, en familia, si inicia un juicio, una de las partes inicia un juicio por alimentos, el juez no va a ir más allá que no sea de alimentos, o sea, no va a hablar de, dice, bueno, no, ya que estoy, voy a sacar una sentencia por el tema, por ejemplo, de régimen de visita. Entonces, en ese caso, ahí seguimos con los estamentos o los criterios que hacen a los principios y para que no se afecte el debido proceso, se deben respetar estos principios a rajatabla. Principio de igualdad, artículo 16, principio de congruencia. Entonces, artículo 34, inciso 4, artículo 163, inciso 6 del Código Procesal Civil Comercial, manifiestan lo que es la congruencia, cómo debe ser la sentencia. Después debe ser congruente. Bien, el principio de contradicción o llamado bilateralidad del artículo 18 está ligado, por supuesto, al principio de igualdad. Yo lo puse, el principio de igualdad, yo lo puse, encabecé en este momento de la pantalla acá, en este punto, por la importancia, porque de alguna manera también el principio de igualdad es abarcativo del principio de contradicción o llamado bilateralidad. Si de repente no le traslado a la otra parte, no, ejemplo, no, que la otra parte, ante una demanda, si no hizo una demanda y no se le corre el traslado al demandado para poder escuchar o pueda manifestar su defensa, se estaría afectando el principio de igualdad. Estaría afectando el principio de igualdad. Entonces, este principio de contradicción o llamado bilateralidad tiene que ver con que la otra parte sea escuchada, ¿sí? Ante un acto procesal, tanto el actor o el demandado, que presenta en un proceso, el juez tiene que establecer el mecanismo necesario para establecer que la otra parte sea escuchada. ¿Y cuáles son las formas? A través de los traslados son las notificaciones, las vistas. De esa manera, la parte puede manifestar su defensa, su petición o la impugnación en base a la que la otra parte presenta en el proceso. Este principio es fundamental, el principio de contradicción o llamado bilateralidad. Hay un criterio de alguna manera, como le dije en la clase anterior, que lo voy a repetir porque si no pudo estar en la clase anterior, pero hay una situación de alguna manera de suerte excepcional o no es que, a ver, el tiempo para que una parte pueda escuchar, de alguna manera pareciera que es forma automática, ¿sí? Ante un escrito presentado por una parte, la otra parte, por medio de un ejemplo, Pedro inicia una demanda a Juan. Principio de contradicción o llamado bilateral, se tiene que dar traslado, por medio de hacer una notificación, se le corre el traslado de esa demanda y Juan deberá contestar la demanda. Bien.
Pero hay situaciones que no estaría afectando el debido proceso o la legítima defensa. Hay situaciones que se posterga este tipo de bilateralidad. Y, por ejemplo, tiene que ver ciertos juicios, ciertas situaciones, como yo les comenté en la clase anterior, el ejemplo claro fue las medidas cautelares. Las medidas cautelares, si en el caso, por ejemplo, si imagínense que ustedes inician un juicio por daño y perjuicio, ¿verdad? Por un accidente. Entonces viene su cliente al estudio, le dice, mire, doctor, doctora, quiero iniciar esta causa, me hicieron bolsa, me destruyeron el auto, y sé que la otra parte tiene dinero o demás. Puede ser un juicio de daño por juicio o un incumplimiento contractual, lo que sea. O sea, lo que apuntamos nosotros es que su cliente se quiere, de alguna manera, asegurar el crédito o lo que está reclamando, ¿sí? El valor de ese daño lo que se quiere asegurar, de alguna manera. Al iniciar la demanda, se le corre el traslado, se respeta el principio de bilateralidad, pero ¿qué pasó? ¿Dónde de alguna manera, cuál es la intención de su cliente? De asegurarse el crédito. ¿Y dónde va a ir? Sobre el patrimonio de la otra parte. Pero cuando le llega la demanda a la otra parte, dice, ah, buenísimo, me llegó una demanda, pero no me trabaron ningún embargo. ¿Qué hace? Va rápido y van a generar sus bienes. Entonces se van a quedar con una hermosa sentencia, pero no van a poder dónde agarrarse. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la pretensión? El objeto inmediato y el objeto mediato, que es justamente el bien, lo que vos querés lograr. Digamos, el valor del dinero o la casa, la restitución de la casa, lo que sea. Bueno, hay situaciones que se llaman medidas cautelares, ¿sí? Y esta medida cautelar es justamente para asegurarse el crédito y en forma anticipada la parte solicita que se le trabe el embargo, pero no le va a avisar o sea, se va a postergar el aviso, se va a postergar. Entonces, viene el cliente al estudio de ustedes. Dice, mire, yo quiero iniciar porque tal persona me debe dinero y bueno, tengo todos los elementos y sé que la otra persona tiene bienes para responder. Entonces, lo que van a hacer ustedes como parte actora es, primero, trabar el embargo, ¿sí? Pedir esa medida cautelar, acompañado, por supuesto, con los requisitos que son las medidas cautelares, que es la contracautela, y demostrar que hay un peligro de la demora y que hace la verisimilitud del derecho, o sea, que esto está legitimado para pedir. Entonces, el juez le va a hacer lugar, van a embargar, le embargan, se notifica al registro de la propiedad, y la otra parte todavía no se enteró. Y en la demanda, cuando usted corre el traslado de la demanda, ahí le dicen que le están corriendo el traslado para contestar y ya le están notificando el embargo. ¿Comprenden? ¿Alguna duda? Por la otra me preguntaron sobre este tema, en el principio de contradicción. ¿Alguna duda acá? Chicos, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero no Prefiero respecto por ahí, justamente si del... más que manden por chat, para así lo escuchamos. ¿Todo bien? Bueno, sigo. Otra, otra situación. A ver, aguardame un segundito. Bueno, otro ejemplo son los llamados procesos de ejecución, donde los procesos de ejecución lo único que se establece es que la otra parte solo puede oponer excepciones sobre ciertos puntos. No puede, yo les di el ejemplo, por ejemplo, en un juicio por un pagaré, lo único que se discute es el pagaré, si se pagó, no se pagó, si hubo una quita o un pago parcial. Pero no se va a discutir la causa, la obligación. Entonces, sobre eso, lo que puede hacer la demandada es solamente oponer excepciones. Y si quiere decir, bueno, mira, yo no te pagué porque vos no me trajiste la mercadería, eso va a hacerlo en un juicio ordinario posterior. Esto es otro ejemplo que hay una postergación y no se estaría afectando el debido proceso, no se estaría afectando la legítima defensa, porque son situaciones donde se posterga ese traslado, se posterga. En el ejemplo que le di, con respecto a las medidas cautelares, cuando se traba este embargo, y después se le hace saber a la otra parte. ¿Sí? Se posterga, porque si no, yo no hago un embargo o no pido, no hago mover la medida cautelar, me voy a ver afectado por más que haga un traslado, una demanda, y la otra parte va a enajenar todos sus bienes. Y en el otro ejemplo que les estoy dando, que les di con respecto a los procesos de ejecución, son procesos justamente especiales, son abreviados, donde solo se discute si se pagó, se discute el título, solo se discute el título que está en juego ahí. Y la otra parte nada más puede oponer excepciones que están
determinadas en el código procesal. Les di el ejemplo de pago, quita, prescripción y demás. Pero no puede hablar, no puede defenderse sobre el tema o no puede impugnar sobre la causa que generó ese pagaré o este título ejecutivo. Eso genera un juicio posterior, un juicio ordinario posterior, para discutir sobre este tema. Entonces, ahí es otro ejemplo de el tema del principio de la excepción al principio de contradicción o bilateralidad, donde se posterga ese traslado. Bueno, con los sistemas procesales también empezamos a ver los sistemas procesales. Entonces, a suerte repaso, para distinguir, los principios procesales son aquellos principios sin los cuales no existe el debido proceso. Enumeramos igualdad, congruencia, contradicción o bilateralidad. Ustedes tienen que tener en claro y saber a qué corresponde cada principio, la importancia y qué se entiende por principio de congruencia, qué se entiende por principio de contradicción y el criterio de este tema de la excepción de las medidas cautelares o procesos de ejecución. Sistemas procesales. Son las directivas generales en las que se inspira un ordenamiento procesal. Nosotros vimos que los sistemas, a ver, aguarda un segundito, los sistemas dispositivos, el concepto está muy claro acá, en virtud del cual se confía a las partes la iniciación y el desarrollo del proceso, la delimitación del contenido de la tutela y la aportación de los hechos de las pruebas que constituirán el fundamento de la sentencia. Si nosotros desglosamos este concepto, tenemos muy claro lo que es el sistema dispositivo. Entonces, por un lado, es absoluto que las partes van a dar inicio al proceso. Por eso se llama, de alguna manera, demanda privada. La iniciativa no la tiene el juez, quien promueve, no es de oficio, quien promueve, esta es una regla absoluta, es justamente, son las partes, es la parte que va a hacer inicio a la demanda, al proceso, por medio de la demanda, ¿sí? Acto procesal. Esta regla, de alguna manera, es una consecuencia propia del sistema dispositivo, la disponibilidad que tienen las partes, porque la contracara es la indisponibilidad. Y esto se pone en juego propio de alguna manera cómo se articula el proceso civil y comercial, que es un sistema dispositivo, como consecuencia del sistema privado del Código Civil, que son normas de carácter privado, donde hay una actuación, una mayor prácticamente participación de las partes en criterios privados, ¿sí? Entonces hay una disponibilidad tanto del proceso civil como consecuencia también del sistema de fondo civil que tiene que ver con las normas de carácter privado. Ahora, esto que se le dé lugar a las partes, la iniciación de las partes, hace que sea absoluto. No obstante, tenemos que tener muy en claro que el juez, de forma oficiosa, en cierta etapa del proceso, va a establecer o va a tener en claro los llamados presupuestos procesales, cómo se constituye el proceso y los requisitos de la acción, que tiene que ver justamente el tema si hay una litipendencia, si hay falta de personería o falta de legitimación manifiesta. O sea, el juez, ante la situación, al encontrarse con la iniciación de un proceso, va a poner su mirada a ver si se respetan los requisitos de la acción, si está planteada este proceso respetando los presupuestos procesales, pero no va a ir atacando la iniciación del proceso, porque esta es una cuestión, justamente el carácter dispositivo es absoluto, son las partes que inician el proceso, las partes no, el juez no inicia el proceso, es propio del sistema inquisitivo. Entonces, en virtud del cual se confía a las partes la iniciación y el desarrollo del proceso. Eso es fundamental, carácter absoluto. Aportación de los hechos a las partes. Bueno, en este caso, la aportación de los hechos habla justamente, tiene que ver con las partes y la carga de suministrar los hechos en que van a fundar sus pretensiones y defensa. El juez no es que va a ir más allá, va a buscar los hechos, el juez va a constatar los hechos, ¿sí? El juez solo constata los hechos, no puede investigar sobre los hechos, el juez no puede investigar hechos que faltan o fueron presentados. Solamente el juez hace una cuestión de recibir
ver los hechos y va a contactar tanto los hechos de una de las partes con tanto el actor como en su petición o en la defensa del demandado. ¿Mm? Aportación también de las pruebas. Cuando dice las pruebas, hablamos de pruebas, y esto pregunta el examen, se lo pregunto, ¿a qué pruebas se refieren? Pruebas ofrecidas y producidas. Las pruebas ofrecidas y producidas. Tanto en los escritos de demanda, contestación, las partes ofrecen sus pruebas. ¿Mm? Hay distintos medios de prueba, que ya lo vamos a ver más adelante en las próximas clases. Ejemplo, tenemos pruebas testimoniales, pruebas confesional, la prueba pericial, y en ese caso hay un momento de producción de la parte de la prueba, porque la prueba tiene todo un desarrollo. ¿Mm? El procedimiento probatorio tiene todo un desarrollo, que es ofrecer la prueba y luego producir la prueba, producirla. Porque yo, por ejemplo, puedo ofrecer 5 testigos, ofrezco, señor juez, que se cite para la audiencia de tal testigo, tal fecha. El juez, a través de su determinada una resolución, establece la fecha, el día de la audiencia testimonial. Pero yo, la parte no está, porque es una carga, no estoy obligado yo a presentar los 5 testigos. Ahí viene la producción. Y la etapa de la producción, ¿de dónde arranca? Justamente arranca en el momento que el juez ordenó la audiencia, empieza la producción, ¿en qué momento? Yo tengo que notificar a los testigos, por medio de cédula, que los testigos se presenten, el tema de las preguntas que voy a hacer. Eso, digamos, hace el desarrollo de la producción de la prueba. Pero dentro del procedimiento probatorio hay que distinguir el ofrecimiento, ¿sí?, con la producción y después la valoración. A ver, si yo tomo estos tres conceptos, ofrezco prueba, ¿estoy obligado a producir todas las pruebas? No, porque es una carga de la parte. Es una carga de la parte producir. Yo puedo, en el escrito de demanda o contestación, enumerar todos los medios probatorios, pero no estoy obligado, ni tampoco el juez me va a obligar a llamar al testigo que no presenté. Porque yo por ahí digo, denuncio 5 testigos y solo notifico, solo pido que vayan 3 testigos a la audiencia. O a veces pasa que digo, señor juez, que pase este testigo y el otro desisto, no, el otro no lo presento. Ahí empieza la producción probatoria, ¿sí? Entonces, estaría bueno, la parte A, ofrecimiento, parte B, producción, y parte C, en ese desarrollo del procedimiento probatorio, tiene que ver con la valoración probatoria, que es justamente lo que va a hacer el juez en base a qué? A las pruebas ofrecidas y qué más, y producidas. El juez no puede valorar sobre pruebas que no fueron ofrecidas y menos pruebas que no fueron producidas. Entonces, si bien les adelanté este criterio del procedimiento probatorio, que lo vamos a ver cuando hagamos pruebas, pero para que ustedes tengan en claro, cuando hablamos de pruebas, ¿qué prueba es esa pregunta? ¿A qué prueba se refiere? Entonces, no nos quedemos solo con pruebas. A las pruebas ofrecidas y producidas. Así como yo le dije, hechos, aportación de los hechos. De los hechos, ¿cuáles hechos? Aportados, afirmados por las partes. Son los hechos aportados por las partes. Entonces, el juez no puede investigar más allá de los hechos. El juez va a constatar sobre los hechos aportados por las partes. El juez va a valorar sobre qué? Sobre las pruebas ofrecidas y producidas por las partes. ¿Bien? Entonces, ya tenemos que el sistema dispositivo es claro en el tema de iniciación del proceso, que es propio en la llamada demanda privada, en la parte que inicia el proceso no es de oficio, es un carácter absoluto. Esto es lo que distingue el sistema dispositivo, que el proceso lo inicia las partes. Después la tutela, aportación de los hechos, aportación de los hechos, pruebas producidas, bueno, y tiene también el impulso de parte. Otra característica, son las reglas básicas, yo se las pongo acá, te manda aportación de los hechos, impulso de parte. Acá estamos viendo, acá, impulso de parte. El impulso de parte, si bien esta no es una regla absoluta, como decir que sí es una regla absoluta la demanda privada, el inicio de la parte. ¿Por qué? Porque de alguna manera se le da al juez, el juez puede ordenar de oficio, el juez puede ordenar medidas necesarias tendientes a evitar la paralización del proceso. Si bien le corresponde a la parte impulsar el procedimiento, tiene la carga y consecuencias que si no impulsa el procedimiento, le cabe justamente, se extingue, perime y caduca el proceso. Entonces, pero no obstante eso, el juez, ¿por qué digo que no es una regla absoluta? Porque el juez, en las facultades que tiene el juez, que justamente es una facultad de impulsar,
de alguna manera, o establecer todas las medidas necesarias tendientes a evitar que el proceso se paralice. ¿Sí? Por eso no es una regla absoluta. La mayoría de la doctrina con respecto a este punto, mucha doctrina, propicia la derogación de que las normas sobre este tema de la caducidad, llamada caducidad de instancia, que es una forma de terminación del proceso, tengan una categoría más que facultad del juez, un deber, que sea el juez el que realmente esté en situaciones de impulsar. Pero se ponía en juego, esto es un criterio de la doctrina, el tema de la disponibilidad, porque a las partes le cabe la demanda privada, mover, aportar los hechos, aportar las pruebas, ofrecidas y producidas, los hechos, la aportación de los hechos, y el impulso, ¿sí? Poner en movimiento. Pero el juez, como un veedor, va a establecer todas esas medidas tendiente a evitar que se paralice el proceso. Y un ejemplo siempre es que y no afecte lo sustancial. Por ejemplo, en el caso de decir, bueno, que se aclare un dictamen de un perito o que quedó trabado una situación o se lo vuelva a llamar o una audiencia, entonces todo tiene, o la forma de, o una notificación, cuando se pone situaciones dudosas. Y volvemos para atrás, o sea, volvemos a los principios, o sea, si no se estaría afectando que la legítima defensa, el debido proceso. Entonces, todos los principios sirven en una situación dudosa de poner en movimiento el proceso. ¿Y qué se busca? Garantizar, se busca asegurar el criterio del valor de justicia, ¿sí? Que las partes puedan ser escuchadas y puedan manifestar tanto la pretensión como su defensa, en el caso demandado. Bueno, y el otro punto, la regla básica, es la disposición privada del proceso, que es la delimitación. Eh, Así como el proceso se inicia como consecuencia de una promoción de la demanda, el proceso se inicia con la demanda de forma privada, puede concluir por propia decisión de las partes antes del dictado de la sentencia. ¿Okay? Esto viene que antes del dictado de la sentencia, las partes pueden concluir, antes de esa sentencia definitiva, pueden concluir con el proceso. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, el demandado se puede allanar a la pretensión del actor. Si en un litigio se le corre el traslado y dice, mira, no voy a llegar a la sentencia, tiene razón, me allano, voy, pago y se terminó. Entonces, y no se llegó a la sentencia definitiva. En caso de un allanamiento, siempre y cuando no se afecte, por supuesto, el orden público. Las partes, durante un proceso, si inicia el proceso, las partes pueden transar, hacer una transacción antes de llegar a esa sentencia definitiva. Establecen quitas, digamos, bueno, el actor, bueno, mira, te voto, te pago otro, pero la forma de pago es así o asá. Entonces, establecen una suerte de convenio transaccional, la transacción, y que la van a hacer homologar, la van a presentar en el proceso para homologar. Entonces, hubo una delimitación justamente o de una disposición privada del proceso. No se llegó a esa sentencia, a la sentencia definitiva, sino que en el transcurso del proceso las partes hicieron una transacción, un convenio y establecieron la forma de determinar el proceso haciendo arreglos transaccionales, ¿sí? Haciendo un acuerdo. Un momento a veces escuchan lo que es, se hace una transacción y se pide, por supuesto, al juez que homologue, ¿sí? Porque también tiene que ver que, ejemplo, decir, bueno, si bien Juan inició una demanda por 100.000 pesos contra Pedro, en el transcurso dice, bueno, se ponen de acuerdo las partes y mira, vamos a hacer una cosa, te hago una quita, hacemos 80.000, me pagás de esta manera, y con un interés tanto en el caso de incumplimiento y demás. Entonces, eso es una forma Profe, de terminar con el proceso. Se eso inició con un sería, monto, con una expectativa de llegar a una sentencia, sin embargo, durante el proceso se establece una forma de una delimitación, una disposición privada del proceso. No se llega a la sentencia definitiva. profe, La contracara, por supuesto, el sistema inquisitivo, hablando del sistema dispositivo, justamente tiene que ver con la indisponibilidad de los derechos que constituyen el objeto del proceso y, en consecuencia, el predominio de interés público por oposición al privado. Si uno va al sistema inquisitivo directamente, estamos hablando del sistema penal. El sistema penal, las partes no pueden iniciar el proceso, no lo va a iniciar de esta manera la parte. Es un sistema que el sistema penal se debe afectar a la sociedad, la participación de los fiscales, el Ministerio Público y demás. No obstante, para no establecer reglas absolutas, dentro del sistema dispositivo hay situaciones inquisitivas, que no es tan absoluta la disponibilidad. Porque, por ejemplo, el sistema del Código Civil abarca todo lo que tiene que ver con temas de derecho de familia, y sin embargo, en las situaciones que hace el tema de derecho de familia, siempre se da lugar al Ministerio Popular, Ministerio Público. ¿Por qué?
ejemplo, yo no, en un juicio de alimentos, no puede la parte decir que, bueno, le va a pasar por alimento una suma inferior o irrisoria, porque se estaría afectando el interés público. Fíjese que en este caso, dentro del sistema dispositivo, hay situaciones que tienen que ver desde el punto de vista, entre comillas, inquisitiva, porque estaría afectando al interés público. Y esto tiene que ver justamente propio del tema de derecho de familia. También el caso de los concursos y quiebra, donde no hay una disponibilidad absoluta, porque en este caso en una quiebra, en un concurso, hay una participación, una situación de ver digamos, el síndico, hay un síndico que establece de qué manera se van a repartir. No hay las partes no pueden disponer en forma libre sus bienes cuando hay una quiebra o un concurso. Se le corre lugar al síndico para establecer de qué manera se van a hacer las quitas o repartir o pagar o no pagar y demás. Bueno, pero no obstante, el sistema inquisitivo, las reglas básicas que se le dan amplísimos poderes al juez, que permite iniciar de oficio un proceso, supera el marco de los pedidos por las partes en cuanto a los hechos y ordenar las pruebas, la contracara de lo que hablábamos de las reglas básicas del sistema dispositivo. Los titulares del derecho o interés ejecutivo no son parte, sino la comunidad representada por el órgano judicial. Bien. Seguimos ahora. Eso fue lo que habíamos hecho en la clase anterior. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguien que me conteste ahí? Profe, ¿me ¿Escucha escucha? bien? Como que está muteado, ¿no? Está ¿Escucha bien? silenciado. Sí, claramente no está escuchando. No, estamos hablando y no nos escucha. A ver, discúlpame, perdón. Ahí está. ¿Ahora sí nos escucha, profe? Ahí lo escucho, Matías, sí, decime. Sí, bueno, estuvimos casi donde estaba hablando, lo tratamos de interrumpir para hacerle preguntas, pero no nos escuchaba. No, ¿sabés que se había conectado? Discúlpame el. Perdón. Ah, Bueno, tenía una preguntita hace rato con respecto del principio de igualdad. Vamos a tomar 5 minutos para que escucho preguntas. Sí, decime, Matías, decime. Bueno, con esto, a suerte de algo de resumen histórico, puede ser que tenga que ver con los títulos de nobleza, ¿no? El artículo 16 de la Constitución, para suprimir los títulos de nobleza y la igualdad ante la ley. Sí. El artículo, mira, yo voy a tomar la Constitución. Está bien, justamente tiene que ver con los privilegios y lo que busca el principio de igualdad ante la ley es establecer que las partes, mantener las circunstancias y las condiciones y ponerla en pie de igualdad ante la ley. Y se dan todos los mecanismos que en caso cuando no sea eso, por ejemplo, en la ley establece, o el ordenamiento procesal establece ciertos mecanismos para que una de las partes pueda estar en pie de igualdad. Ante una persona que tiene carencia de recursos, justamente se da la posibilidad de ir al colegio de abogados, donde está justamente el departamento de carencia de recursos, a las defensorías, o justamente el mismo código procesal establece lo que se llama el beneficio de litigancia y gasto. Es decir, denunciar que no tengo las posibilidades de acceder a la justicia porque no tengo los medios, entonces la ley, a través del ordenamiento procesal, permite ponerte en igual de condiciones y paridad. Tiene que ver históricamente, cuando habla de lo que vos decís, del artículo 16, y dice que la nación argentina no admite prerrogativa de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni título de nobleza. Tiene que ver con este tema de que era muy marcado en esa época la cuestión donde había personas que decían, no, yo no iba a jugar porque hacían un procedimiento especial porque era noble o había una prerrogativa de sangre y demás. Entonces, la ley establece que somos todos iguales. Y esto es un principio propio inherente a la persona humana. Emana de la naturaleza misma del hombre. Y cuando uno hace todo un estudio del principio de igualdad, es un estudio muy fuerte filosófico, por eso la importancia del principio de igualdad. Y muchos autores advierten, más que de igualdad justamente de la ley, como dice el artículo 16, tendría que ser abarcativa, no solo, se tendría que denominar, para muchos autores, la doctrina habla de igualdad jurídica, porque debe tener un alcance igual, abarcativa tanto de la igualdad ante el Estado, que es propio lo que dice el artículo 16, ante la administración, ante la jurisdicción, ante los particulares. Siempre establecer paridad de condiciones, mantener la igualdad, el equilibrio. Porque de esa manera, si se afecta la igualdad, se afecta el debido proceso. Ahora, uno cuando hace un estudio con respecto a la igualdad, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, a ver, la igualdad justamente en condiciones, la igualdad de posibilidades, la igualdad en todo sentido. Si ustedes ven
y uno a veces nos puede generar cierta situación conflictiva acá, un dilema de la igualdad, porque dice, bueno, el actor inicia una demanda, tiene todo el tiempo para hacer la demanda y demás, se presenta, por supuesto tiene un plazo de prescripción del derecho, pero tiene su tiempo para iniciar la demanda. En el momento que será trasladado el demandado tiene un plazo para contestar, que no es el mismo plazo que el actor tenía para iniciar la demanda, o sea, era mucho más amplio. Mientras no le prescriba la causa al derecho al actor, el actor se toma su tiempo, hace la demanda y le corre traslado. Y el relojito al demandado empieza a correr en el momento que se queda la notificación. Ese momento. Y son en muchos procesos, a veces son 15 días, 10 días y demás. Entonces, a veces uno se plantea, esta igualdad, pone igualdad, bueno, son planteos desde el punto de vista filosófico y la importancia de igualdad. Pero este principio es fundamental. En el momento que se estaría afectando la igualdad de las partes, se estaría afectando el principio que tiene que ver con el debido proceso. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí, Matías? Sí, sí, gracias. Otra pregunta, chicos. Es interesante, cuando uno empieza a ver todo lo que es el principio, si uno tiene que decir, bueno, empezar a estudiar o establecer qué son los principios y el principio igualdad, pero uno no lo tiene que tomar como algo de decir, bueno, nada más esto lo veo para el estudio, para la materia, para rendir. Siempre uno va a estar con la antena parada y viendo si realmente se está afectando la igualdad de las partes. Y a veces, ¿cómo se podría estar afectando? Cuando no te notificaron, cuando no quisieron lugar a la presentación de un escrito, cuando el juez una resolución y no te dio la posibilidad de vos haber contestado en tu legítima defensa, hay una resolución administrativa y no se te notificó como corresponde esa posibilidad de defenderte. Siempre está latente el tema del principio, el tema de la igualdad, porque es un principio no solo histórico, filosófico, sino está plasmado en la Constitución Nacional. Bueno, sistema de preclusión. ¿Alguna duda más? ¿Sigo? Bueno, voy a continuar. Sistema de preclusión. Para ser válido y eficaz, los actos procesales deben cumplirse dentro de los plazos que señala la ley. A diferencia del principio de unidad de vista, aquí las partes pueden modificar sus alegaciones, pruebas durante la instancia. Perdón. En el sistema de preclusión, estamos hablando que justamente tiene que ver con los tiempos. El ordenamiento procesal establece plazos. La ley establece plazos. Y en cada plazo se dan los distintos actos procesales. Ejemplo, plazo para contestar la demanda, el plazo para ofrecer una prueba, el plazo para los alegatos. Entonces, la ley constantemente establece ciertos plazos para establecer una preclusión. Y si no se cumple ese plazo, se establece lo que es la preclusión, la caducidad. O se pasa para la otra etapa del proceso, o de alguna manera hasta que puede establecerse la caducidad, como le decía recién, que perime el proceso. Porque uno no puede tener un proceso en eterno. Uno no puede establecer una demanda y que la otra parte conteste cuando quiera o que se dé una sentencia cuando uno quiera. Entonces, es fundamental el sistema de preclusión. Y acá puede ser un ejemplo a la diferencia cuando hablamos al principio. Puede haber que un sistema de preclusión en algún sistema, en algún ordenamiento, pueda tener más preclusiones a ciertos actos procesales que en otros, pero no puede afectarse en el principio procesal, que es la igualdad, la congruencia y la contradicción. Por eso le comentaba recién de qué manera uno, cuando uno empieza a estudiar este tema, primero estudia lo que son los principios procesales y después cada sistema. Entonces, hablamos del sistema de preclusión, establece entonces los plazos que señala la ley. A diferencia de la unidad de vista, que las partes en este caso pueden modificar todas sus alegaciones, la aportación de las pruebas, de los hechos, hasta la celebración que es la audiencia de vista. O sea, es amplio, pero en el caso del sistema de preclusión, se establece el momento, como le decía recién, para contestar la demanda, para oponer excepciones o para presentar, ofrecer o no una prueba. Es importante de qué manera opera la preclusión. Tomen nota de esto. Estén atentos. La preclusión puede operar en tres formas. De tres formas puede operar. La primera, justamente, como le decía recién, por no haberse observado los plazos que la ley indica en el ejercicio de la facultad. O sea, la ley establece un plazo y no se observa ese plazo. Entonces,
Por ejemplo, si el demandado no contesta una demanda dentro del plazo, por ejemplo, en un proceso de conocimiento, un proceso ordinario, el demandado tiene 15 días para contestar la demanda. En un sumario 10, en un sumarísimo 5. Ahora, si no se observa eso, justamente en ese caso se estaría afectando este tiempo que la ley establece. Entonces, para ese ejercicio de esa facultad. Eso es un ejemplo donde cómo puede operar la preclusión. Un ejemplo claro. El otro ejemplo, les dije 3. Entonces, primero, por no haberse operado los plazos que la ley determina. El segundo, escuchen, tomen nota, por haberse realizado un acto incompatible con el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. Repito, por haberse realizado un acto incompatible con el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. ¿Cuál sería el ejemplo? Para que le quede claro. Pues para ir con estos dos renglones conceptuales, por ahí se le hace difícil. Por ejemplo, en un juicio ordinario. ¿Qué tiene que ver con la incompatibilidad del acto? En un juicio ordinario, el demandado tiene 15 días para contestar la demanda. Y tiene también, para oponer excepciones, tiene 10 días, las llamadas objeciones previas. Excepciones previas, oponer excepciones previas, que son los primeros días al momento de que se queda notificado. En el caso que si no contestara la demanda, por ejemplo, o contesta la demanda dentro de los 5 días, recuerden que yo le digo, tiene 15 días y 10 días para oponer excepciones previas, pero el demandado contesta la demanda de los 5 días, en ese caso no puede oponer excepciones previas, ¿sí? No podrá oponerla, ¿sí? Por más que le queden esos 5 días restantes, porque justamente se da la incompatibilidad del ejercicio de esa facultad. Contestó la demanda antes de que del plazo de oponer excepciones. Ya, si yo contesto la demanda a los 5 días, justamente, digo, me olvidé, por ejemplo, me olvidé de oponer excepciones de falta de legitimación o una excepción que está enumerada en el código. Yo no puedo poner excepción. Entonces, lo lógico cuando uno contesta siempre una demanda es justamente simplificar y establecer que no solo contesta la demanda, sino que en el mismo acto opone excepciones previas. O puede pasar que directamente oponga primero la excepción y después tiene el tiempo de contestar. La situación está que en este caso, si yo, le voy a repetir un ejemplo, tenía 15 días para contestar la demanda, 15 días, y la contesté el día 5, y yo tenía 10 días para oponer excepciones, si yo no puse las excepciones, no puedo, en el momento que yo contesté la demanda, no puedo ponerla, por más que me faltaban esos 5 días de las excepciones. ¿Quedó claro acá? ¿Esto quedó? ¿Me entienden? Entonces, en este caso es otra forma del sistema de preclusión por haberse realizado un acto incompatible con el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. Es un tema de incompatibilidad. Y el tercer punto, la tercera regla, que puede operar la causa de la preclusión, es por haberse ya ejercido la facultad procesal en cuestión, aún antes del vencimiento del plazo respectivo. Por ejemplo, cuando se avanza, en el proceso se avanza una etapa y pasa a otra. Una vez que se contestó la demanda, ¿sí? Ya ese momento precluye, y en ese caso, y se ordenó la prueba, yo no puedo volver para atrás. Me olvidé de agregar esto en la demanda, en la contestación. ¿Sí? Ya Profesor, ¿la puede repetir? Sí, la esta tercera. Última. Sí. Por haberse ya ejercido la facultad procesal en cuestión aún antes del vencimiento del plazo respectivo. Es cuando dentro del proceso tenéis distintas etapas. La etapa de la contestación y la etapa de la prueba. Ejemplo, si el demandado contestó la demanda y ya se pasó a la parte de la prueba, las partes no pueden volver para atrás y decir, me faltó agregar esto de la demanda o me faltó agregar esto de la contestación. Ya se pasó a la otra etapa de la prueba o a la etapa de los alegatos, por ejemplo, en un proceso ordinario. Son las distintas etapas. Piensen, chicos, esto, que el proceso tiene distintas etapas. En el momento que se pasó a la otra etapa, yo no puedo volver a la etapa anterior, por más que haya tenido tiempo. Si yo en una contestación de demanda, en una demanda, se le ha trasladado a la otra parte, a los 5 días contesta la demanda y se pide que se pase ya la causa a prueba, yo no puedo decir, pero para que me quedaron días, me quedó tiempo de los 10 días restantes de la contestación de la demanda, ¿puedo volver para atrás? Ya se pasó a la etapa, por más que no haya vencido
por más que no haya aún antes vencido el plazo respectivo. Ese sería... Pepe, Sí, una consulta. Pero antes de la notificación sí se puede modificar la demanda. de la sí, sí, consulta. sí. Por eso te estoy diciendo, una vez que vos notificaste, hasta que vos Ah. no, justamente. Es lo que te estoy dando el ejemplo, Josefina, que en el caso que el demandado, y ya pasaron a otra etapa, o sea, se terminó la etapa, digamos, de la demanda a contestación. Se pasó ahora a la parte de ofrecimiento, a la parte de producción de prueba. Entonces vos estás en la etapa de prueba y nos decís, sí, me olvidé algo que quería poner en la demanda a la contestación. Ya estamos en otra etapa del proceso. A eso se refiere. Claro, Muchas perfecto. veces está en una etapa y está en la segunda etapa la prueba y tenía los plazos, tal vez que tenía todavía la contestación de demanda, que eran los 15 días. ¿Entendés? O sea, a eso se refiere. Entonces, los 3 puntos, las 3 reglas básicas, se las repito. Primero, por no haberse los plazos justamente que la ley indica en el ejercicio de la facultad. El segundo, por haberse realizado un acto incompatible, esa es la palabra llave, en el ejercicio de la facultad que posteriormente se intenta ejercer. El ejemplo que les di es muy claro del proceso ordinario en una contestación de demanda que tenés 15 días y las excepciones previas, o poner excepciones previas que son 10 días. En el momento que contestaste la demanda, 5 días, vos no decís, uy, me olvidé, no, ya contestaste la demanda, no puedo poner excepciones. Y en el último punto, cuando ya se pasa el tercero, que es por haberse ya ejercido esa facultad procesal en cuestión, aún ante el vencimiento del plazo respectivo. Demanda, contestación, está en el plazo de la prueba, no puedo, ya estoy en la otra etapa. Bueno. Sistema de adquisición procesal. Dice que los efectos de los actos procesales y los resultados de dicha actividad no son divisibles y no benefician a una y otra parte. Esto tiene que ver con la indivisibilidad de los actos. Con todos los actos, una vez que yo los voy a volcar en el proceso, lo adquiere el proceso, son de proceso, justamente, adquisición procesal. El ejemplo claro cuando yo digo, bueno, trato de explicarle esto más allá de acá está el concepto, pero se lo explico, se los doy una suerte de ejemplo para que les quede claro. Si yo tengo un testigo, ¿verdad? Y el testigo va a declarar, y están todos los puntos digamos, del interrogatorio del testigo, una vez que el testigo, yo lo ofrezco al testigo, una vez que hago la producción testimonial, ¿qué significa esto? Que el testigo se le establece el interrogatorio, las preguntas y respuestas. En el análisis que voy a hacer después, digamos, cuando ya está escrito todo el interrogatorio con la respuesta, yo no puedo decirle al juez, uy, este testigo que puse, la pregunta 1, 3 y 4 me favorece, pero la 6, 7 y 8 no. ¿Sí? Entonces, yo no puedo dividir. O sea, directamente lo que se volcó en el proceso es del proceso. Es indivisible todos los actos. Puede pasar, por eso dice, sino que beneficien a una u otra parte. A veces mi propio testigo me afecta y está beneficiando a la otra parte. Y no por eso, voy a decir, no tome en cuenta esto, señor juez, porque esto no me está beneficiando. Lo que se dijo y lo que pasa en el proceso queda en el proceso. Justamente el sistema de adquisición procesal actúa como un imán. Ya se adquiere el proceso, por más que lo que yo presento en mi prueba no me beneficie. Es indivisible, es totalmente indivisible. Bueno, sistema de economía procesal. Este sistema tiene que ver, justamente lo que se busca es el fin de este sistema, simplificar, abreviar y abaratar todos los procedimientos, la celeridad del procedimiento. ¿Y qué comprende? Justamente esto, comprende la celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad. Cuando hablamos de celeridad, establece también, por supuesto, parecía que el sistema de economía de procesal tiene que ver con el de preclusión. Sí, están emparentados, por decirlo. Pero acá establece ciertos puntos que comprende el sistema de economía procesal, de abaratar el procedimiento, de abreviar. Y en el caso de la celeridad, está dirigida justamente a que apurar los procedimientos a través de la abreviación de los plazos. Entonces, a veces se dan ciertas limitaciones a las resoluciones judiciales apelables. No todas las resoluciones son apelables, justamente. O puede ser el caso el tema, la llamada notificación por ministerio de la ley. No todas las resoluciones, el código establece cuáles son los actos procesales, cuáles son que deben ser notificadas por cédula, y las que no son por ministerio de la ley. O sea, se notifican en el juzgado los martes y los viernes y demás. No sé si ya vieron el tema de notificación. Y esto tiene que ver con la celeridad. Porque imagínense, si todas las resoluciones hay que notificarlas por cédula,
ir al notificador, a la oficina de notificaciones, una vez que llegue, si está la parte, si no está la parte y demás, el proceso sería extenso. Entonces, no podríamos hablar del sistema de economía, no podríamos hablar de abaratar los procedimientos y los plazos. Y la celeridad, el ejemplo claro, es justamente la llamada notificación por Ministerio de la Ley, que todas las notificaciones se van a notificar directamente en los estados del juzgado, en la parte que tiene que tomar conocimiento, ir al juzgado y decir, hoy martes y viernes me estoy notificando. ¿Sí? O el día posterior, cuando ya, no sé si ya vieron en el tema de los actos procesales, el tema de notificación. Lo que quiero destacar acá... Sí, lo vimos, profe. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Bueno, entonces me genera... abriría el comentario que tengo que hacer con respecto a esto. Entonces, ahí en ese caso, la celeridad comprende esto, la celeridad del procedimiento, los procesos, y que de alguna manera no se ve afectado en forma extensa un proceso por este sistema de economía procesal. El sistema de concentración, justamente, es lo que busca, apunta, es la reunión de los actos y las diligencias que fueran menester realizar. Concentrarla. Se fijarla en lo posible en una misma fecha, que es una audiencia de testimonial, de testigos, una audiencia, fijarla todas en una misma fecha, o en su caso en días sucesivos, pero no postergarla en el tiempo, porque si no, volvemos al tema de que los procesos se hacen extensos. Y los mismos procesos concentran muchas veces en los procesos sumarios, sumarísimos, o pruebas o situaciones especiales, donde establece, por ejemplo, acompañar la prueba documental en el mismo momento de la demanda y la contestación de demanda. Ofrecer la prueba documental en el mismo acto, en forma simultánea con la demanda y la contestación. Entonces, ahí estamos hablando de un criterio de concentración. Es importante que el principio de concentración cobra una singular importancia, sobre todo en los procedimientos de oralidad. Lo que se busca en la misma audiencia establecer que en ese mismo día escuchar a los testigos, escuchar a la confesional, escuchar a la parte o los peritos, y no postergarlo y no que quede en eterno. Es propio de los sistemas de oralidad por la celeridad misma, celeridad y concentración. Voy a la eventualidad, porque puse saneamiento, voy a la eventualidad. Justamente la eventualidad que está ligado al sistema de preclusión, como les comentaba recién. Este está muy ligado, porque tiene que ver justamente con los temas de los plazos. La ley establece plazos. Y acá impone en forma simultánea ciertas las pretensiones y la defensa, y en los recursos, oponer en forma subsidiaria. ¿Qué significa esto? En forma eventual, por ejemplo, no sé si han visto recursos todavía, pero cuando una de las partes plantea un recurso, hay ciertos tipos de recursos. Entonces, yo quiero apelar una resolución del juez en primera instancia. Apelar significa que no estoy de acuerdo, quiero que se modifique esa resolución del juez, esa sentencia. Entonces quiero que eso lo vea un tribunal superior. A eso se refiere, para que ustedes entiendan, apelar. Apelo a lo que dice este señor juez en primera instancia y que esta sentencia, esta resolución, la resuelva un juez, un tribunal, que se llama la Cámara. Bueno, ahí, en el caso de la eventualidad, tiene que ver con los plazos. Entonces, en el caso del Código Procesal, establece qué tiempo tengo yo para plantear el tema de un recurso de apelación. Y tengo 5 días. Bien. Ahora, muchas veces, cuando yo quiero hacer un recurso, plantear un recurso, otro tipo de recurso que se llama de recurso revocatoria, que le estoy diciendo al mismo juez que revoque lo que está diciendo, sin ir a la apelación. Y en ese caso, yo tengo 3 días para revocar. O sea, acá yo le estoy dando un ejemplo de 2 tipos de recursos: revocatoria y apelación. Revocatoria tengo 3 días. O sea, revocar el contrario imperio, que lo que el mismo juez dice, que lo modifique. No estoy hablando de apelar. Ahora, yo tengo 3 días. ¿Qué pasa si el juez no hace lugar a esa revocatoria? Dice, no estoy de acuerdo con usted. Y si yo me queda la posibilidad de plantear una apelación, entonces, pero yo estoy corriendo con los plazos, con la parte perentoria, porque el juez, yo tengo 3 días para revocar esa resolución, y de repente el juez no me hace lugar. Por supuesto, sé que tengo 5 días, pero ¿qué pasa si no llego? Entonces se plantea lo que se llama recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
Y en forma subsidiaria, le debe saber, en forma eventual, que si el juez no me hace lugar a la revocatoria porque tenía 3 días, yo no voy a estar poniendo vela a los santos si me faltan, son 5 días para la apelación y pierda la posibilidad de plantear la apelación. Entonces, en el mismo planteo de recursos, yo planteo recursos de revocatoria con apelación de subsidio. Y tiene que ver con la forma eventual, que en caso que el juez no haga lugar a la revocatoria, que es decir, señor juez, revoco esta resolución, usted mismo modifíquela. A eso se refiere, revocarla en contrario inferior, que lo que mismo el juez dice, revocar. Y si el juez no me hace lugar, yo tengo la apelación. Pero para no estar esperando, es decir, si el juez me hace lugar o no a la revocatoria, directamente en forma subsidiaria, en forma eventual, planteo este recurso, se llama revocatoria con apelación en subsidio. Paro acá, a ver, ¿entienden el tema acá de criterio de eventualidad? Escucho preguntas. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Profe, Sí. o sea, estaría vinculado con no perder un beneficio, digamos, las partes, entonces lo plantean en un mismo acto. Es claro. Fíjate que esto, si está hablando del sistema de economía procesal, es que en el mismo acto procesal no estoy especulando si el juez me hace lugar primero revocatoria y después plantear la apelación. En el mismo acto, en el mismo acto procesal, en el mismo escrito, yo le digo, señor juez, revocatoria, revoco lo que usted dice, con apelación de subsidio. ¿Qué significa esto? Que si el juez me dice, si el juez no me hace lugar a la revocatoria, lo va a ver esto la Cámara. Entonces, yo estoy concentrando en un mismo acto, ese beneficio que si vos, de plantear este recurso, que en alguna manera está planteando dos recursos. Uno, que es la revocatoria, pero por las dudas, en caso de que el lugar eventualmente no me hace lugar a la revocatoria, tengo la posibilidad de plantear esta apelación. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Por los plazos, por los días. Porque en la revocatoria tengo 3 días y en la apelación 5. Imagínate que pasan 3 días y después no me hace lugar a la revocatoria y se me pasaron 3 días y son se me pasaron 3 días más. Entonces tengo que estar pensando en esos 2 días restantes. ¿Sí? ¿Quedó, Aldana? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguien otra pregunta? Bueno, y el saneamiento, el juez, se le faculta al juez disponer de oficio toda diligencia que fuera menester para evitar nulidades. Es la forma que tiene el juez de sanear en el caso cuando un escrito, una resolución o siempre y cuando no pueda afectar lo esencial del proceso. Es sanear, por ejemplo, un tema numérico o un nombre, o sanear alguna cuestión para que quede claro, ya que se tiene que hacer registrar, perdón, a ver cómo les puede quedar claro esto. El juez de alguna manera está viendo que esa resolución quede en términos claros, y a veces puede pasar que, ejemplo, salió justo el nombre del actor no era, o el demandado, o los números dice en letra una cosa y el número dice otra cosa. Entonces, busca de forma de oficio, el juez puede, de alguna manera, establecer toda diligencia para evitar nulidades posteriores. ¿Sí? Bueno, otro sistema, el sistema de mediación, tiende a asegurar que la relación del juez con las personas y cosas que interesan al proceso sea lo más próxima posible. ¿Sí? El sistema, acá ya más o menos vamos terminando, pues esto es fácil. Sistema de legalidad e instrumentalidad de la forma. Las partes no pueden convenir libremente los requisitos, lugar, tiempo y forma que deben sujetarse a los actos procesales. Hay ciertos requisitos, el principio del tema de legalidad, y por ejemplo, el requisito de toda demanda, un requisito, por ejemplo, debe ser notificada, y tiene que ver con el principio de contradicción o bilateralidad. Comunicar por medio de una cédula, darle traslado a la demanda. Eso es un requisito de legalidad. El otro ejemplo claro es que todos los otros requisitos, los hechos en que se funda una demanda, deben ser el mismo código, tal vez debe ser claramente explicado. De esa manera para que el demandado pueda conocer el porqué de esa demanda. Estos requisitos establecen ciertas formas, tiempos y las formas. Uno no puede hacer una demanda, una estructura, una demanda como se le ocurra, por ejemplo. Yo digo, bueno, voy a hacer una demanda y voy a arrancar primero con la prueba, después los hechos, los planteo, el derecho no, o sea, hay un criterio de formas, ¿no?, que tiene que ver con la legalidad. No obstante eso,
La instrumentalidad de la forma dice, esta excluye la declaración de nulidades procesales cuando el acto, a pesar de sus irregularidades, ha cumplido la finalidad perseguida. Ejemplo, si bien una demanda se la tiene que notificar ¿a qué? Al domicilio real del demandado y no al lugar, por ejemplo, el lugar del trabajo, pero justo por qué cosa se lo notificó al domicilio del trabajo y este queda notificado, no estaría afectando el criterio de legalidad. La instrumentalidad de la forma, de alguna manera, va a subsanar la falta, en ese caso, del requisito de la forma. ¿Sí? Si se notificó y contestó la demanda, no por eso se va a plantear la nulidad por la nulidad misma. Entonces, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la instrumentalidad de la forma, que en estos momentos estamos viviendo esto abarcativo, la instrumentalidad de la forma, que ha modificado la legalidad con todo el tema de la pandemia, donde, por ejemplo, ahora hay muchas notificaciones que las estamos haciendo por carta documento, los mismos resoluciones que establece la Corte, la forma de dar traslado o las audiencias, las estamos haciendo de forma virtual, y sin embargo no estamos afectando la legalidad de la forma. O sea, en ningún momento el código pensó que se iba a hacer una audiencia por medio de Zoom. A ver, y bueno, esta instrumentalidad de forma, de alguna manera, excluye esta declaración, no estaría afectando la nulidad del acto procesal. ¿Sí? No estaría, entonces, a pesar de que es una irregularidad de establecer una suerte de audiencia por sistema de Zoom o Meet, o lo que sea, se está buscando la finalidad perseguida que la audiencia en sí misma. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el sistema de legalidad y instrumentalidad de la forma. Y después hay otros sistemas que son, bueno, pero esto es fácil, más escrito o de oralidad, y el sistema de publicidad, que es propio del artículo 125, inciso 1 del Código Procesal Civil Comercial, que esto es muy fácil porque todas las audiencias deben ser públicas además, y eso directamente con el código. Bueno, ahí terminamos hoy con sistemas y principios procesales. ¿Escucha alguna pregunta, duda? ¿Sí? A ver, chicos. Profe, una pregunta con respecto más que nada a la toma del parcial oral. ¿Es en grupo, es personal, es en el mismo Zoom todos? Mirá, Es te digo cómo, te digo cómo fue el cuatripasado. el cuatrimestre pasó. Y ahora me enteré que estaba leyendo en el diario que ya está por empezar las clases presenciales en la facultad. No sé, leí hoy en el diario. Entonces depende todo de lo que digan los gobiernos provincial y municipal y demás. Pero con respecto a cómo fue el cuatrimestre pasado, es un sistema por el cual es oral, se le toma asistencia y quedan en espera, ¿viste? Entonces van pasando uno por uno y el sistema así, como estamos hablando ahora, por Zoom, nada más, o por Meet, no sé cómo va a ser. Y queda en espera, pero no es por de a 2, 3, cada uno, de uno. Profe, una consulta sobre este tema. En cuanto a los sistemas procesales, así que lo que vemos detallado, en nuestro sistema procesal en general se distingue dependiendo la materia, por ejemplo, si es familia, penal, civil, Claro, ¿no? tiene que ver, a ver, los sistemas es un reflejo, es una consecuencia de la normativa también de fondo. Si vos estás hablando de un sistema inquisitivo, tiene relación, es reflejo de un sistema penal, ¿comprendés? Si vos estás hablando de un sistema dispositivo, así mismo que hay disponibilidad aparte, y en el ámbito privado, puede haber cuestiones que son inquisitivas dentro del ámbito penal, por ejemplo, en familia. Vos te preguntás, el sistema, por más que un sistema privado que está en el Código Civil, todo lo relacionado con el tema de familia, es absolutamente privado. Las partes pueden disponer, por ejemplo, del nombre, o pueden disponer de forma de divorciarse, separarse, o pueden disponer de ciertos actos, por ejemplo, que tienen que ver con minoridad, donde se ponen en juego. A ver, el Código Civil abarca el sistema de familia, el derecho de familia, pero no por eso vamos a hablar que totalmente en ese caso es absolutamente dispositivo. ¿Sí? Entonces, si hablamos del sistema, lógico, el sistema de código procesal es dispositivo, el proceso civil es dispositivo. Las partes disponen en forma privada el inicio del proceso. Ahora, dentro del sistema hay cuestiones que tienen que ver con el sistema dispositivo, hay cuestiones que no es absolutamente disponible de las partes. Por ejemplo, el tema de familia. Entonces, ahí se pone en juego una situación inquisitiva del sistema de familia, porque estaría afectando el orden público.
¿Quedó Josefina? ¿O quién me preguntó? ¿Aldana o Josefina? No sé quién me preguntó. Sí, Josefina. Josefina, ¿quedó? Gracias. Lo que tienen que tener claro, hacer, separar. O sea, si ustedes ven este apunte, es decir, ¿qué son los principios procesales? ¿Qué se estaría afectando con el principio procesal? ¿Por qué se llaman principios procesales? Y la importancia de esos principios procesales que tienen que ver el principio de igualdad, de congruencia y de contradicción. ¿Para qué sirven los principios procesales? ¿Mm? Y uno tiene que en el estudio abarcar el tema de la igualdad, porque la igualdad está constantemente, se pone en juego en un proceso, cuando se está afectando a la legítima defensa. Mi cliente no pudo defenderse, no pudo presentar, no le notificaron esta resolución. Llegó a la sentencia, a una resolución y no le dieron la posibilidad de ser escuchado, o no le hicieron esta prueba. Siempre está en juego ese principio de igualdad. Y los sistemas, de la forma, la directiva, en que se inspira más o no un ordenamiento procesal. Y hay varios sistemas, no es taxativo, un montón. Por eso le digo, los sistemas son muchos sistemas: oralidad, economía, mediación y esto. Ahora le di los principales. ¿Otra pregunta? Con esto, digamos, si usted con este apunte, y bueno, y el código, por supuesto, y el Palacio está muy claro también, pueden ver cada uno de los sistemas, y el sistema de economía procesal, pregunta examen, chicos, el de eventualidad. Cuando yo le dije al tema que les digo, estudie sistema de economía procesal, las reglas de la preclusión, la regla del tema de la incompatibilidad, y después las reglas propias del sistema dispositivo. Cuando yo le dije recién, aportación de los hechos, aportación de las pruebas ofrecidas y producidas, de los hechos, aportación de los hechos que van a aportar las partes, los hechos presentados, articulados por las partes. Bueno, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo la próxima clase es el miércoles que viene y le empezamos a hablar de sujetos. Después le voy a bajar algún apunte de sujeto del proceso. ¿Quiénes son los sujetos del proceso? Bueno, hasta acá llegamos. Si no tienen otra pregunta... Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Me quedo un rato más si necesitan, chicos, no hay ningún problema. Si tienen alguna otra pregunta con respecto al tema, hice un repaso de los principios y volvimos a cada uno de los sistemas. Bueno, les deseo que tengan un lindo fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, chao. No, gracias a ustedes por buen fin de semana.